Libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias. Hoy te damos gracias. Porque nos hiciste. Porque nos hiciste. A tu imagen y semejanza. A tu imagen y semejanza. Oh Dios, qué bueno eres. Dios, qué bueno eres. Porque nos enseñas. Que nos enseñas. Que cada día debemos rendirnos a tu verdad. Que nadie más tiene la verdad sino tú. Renunciamos a la mentira y al engaño que está diciendo que nosotros no somos ni hombre ni mujer. Nosotros amamos tu verdad y sabemos que nos diste a cada uno un género y que debemos vivir en esa verdad. Hoy queremos decidir que la verdad vamos a creerla y solo la tienes tú. Vamos a hablar la verdad y la verdad es lo que tú has dicho. Nadie puede venir a enseñarme o a decirme que debo creer en mentiras, porque tú me hablas a través de tu palabra viva todos los días, que es la verdad. Te alabo, Señor, porque me la enseñas. Está escrita en mi corazón y mi boca todos los días la confiesa y me das la obediencia para vivir en ella. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nos bendijiste, Señor, porque nos dijiste: fructificad y multiplicaos. Oh, Señor, grande es esta promesa para cada uno de nosotros, en todas las áreas de nuestra vida y sobre todo en nuestra vida espiritual. En nuestra relación contigo debemos dar fruto y multiplicarlo al 100 por uno, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 2 de Reyes 2, y vamos a leer a partir del versículo 9. Mientras lo encuentren algunos todavía, contextualizamos un poco. ¿Recuerdan ustedes? Reyes, el segundo libro, particularmente habla de la partida de un profeta y la ratificación del otro. ¿Recuerdan de quién estábamos hablando? Eliseo y Elías. ¿Y quién era el que se iba ahí? Elías. ¿Y quién era el que se iba a quedar? Eliseo. Está muy pillín ahorita, pero está peluda la cosa hoy. Resulta que Eliseo estuvo siempre a los pies de su señor. En este caso su señor era el profeta Elías, ¿cierto? Y estaba a puertas Elías de ser llamado a la presencia de Dios de una manera muy particular. Algún día Dios nos dará para que exploremos el cómo se da esto, pero es totalmente atípico, porque Elías no muere. Es una de estas cosas que uno dice, partió y está delante de la presencia del Señor, pero no fue que murió. Literalmente dice la escritura que fue ni siquiera, arrebatado. Ahorita lo leeremos. Pero lo cierto es que Eliseo está allí para verlo, y el mismo Elías le dice a él, casi que le pone un reto, porque él estaba pidiéndole que asegurara que iba a irse, pero que él, Eliseo, se iba a quedar con una unción aún más poderosa de la que el mismo Elías había experimentado. Y Elías llega y le dice:
ok, vamos a hacer una cosa. Si tú estás presente cuando Dios me llame a su presencia y tú lo puedes ver, entonces se te va a conceder lo que has pedido. Y recuerdan ustedes literalmente qué era lo que le había pedido, ¿una qué? Una doble unción. Una doble unción, o sea, casi nada. Todo lo que había hecho su Señor y su Maestro, multiplicado por 2, como dicen ahora los muchachos, ¿cierto? Por 2, por 4, por 6. Esto es más o menos lo que vamos a leer. Estaban ellos en ese tira y encoge de que me voy, me llego, si voy, no voy. Estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 6, dice el versículo 6 así. Y Elías le dijo, te ruego que quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Hasta allí. Tenemos no poca cosa a decir aquí, ¿cierto? Si tú estás aquí para cuando yo sea quitado, vas a recibir. Y le dice, pide lo que quiera. Y yo no sé si él lleva mucho tiempo pensando en qué iba a pedir cuando esto pasara. Pero lo cierto es que lo que le salió de su corazón, lo tenía allí. O diríamos ahora, no se lo reveló carne ni sangre. Pero pidió doble porción. ¿Okay? Pues yo que estaba en un restaurante. dos perritos, 2 hamburguesas. Doble porción de la unción que tenía su maestro. Y tan compleja era la cosa que él mismo le dijo, cosa complicada pediste. ¿Okay? Pero pues si estás aquí y lo ves, vamos a entender que Dios te está dando respuesta para esto. Hoy no nos vamos a detener a hablar mucho sobre la recreación de esta narración, pero algo que desemboca como consecuencia de ella, y hacia allá nos dividiremos conforme el Espíritu Santo lo permita. Sin embargo, es necesario que mencionemos y hablemos de cómo se dan las cosas. Es vital que tengamos en cuenta que los candidatos a profetas o a herederos de los profetas tenían una particularidad que tenía que ser desarrollada en todos, sí o sí. Sin esto no había manera de que alguien pretendiera ser un enviado, un ungido de Dios, un profeta de Dios, un siervo o sierva de Dios. Esto lo vimos con Samuel, cuando Samuel es llamado, lo vimos después con Eliseo. ¿Ustedes recuerdan qué era lo que tenía que tener sí o sí un candidato a profeta de Dios? Bueno, el Espíritu Santo obviamente es imparitable, pero si habláramos de cualidades, de características más bien, en la persona, ¿qué es lo que sí o sí podía tener? Tenía que tener. Obediente. Tenía que ser obediente, aunque no todos lo fueron, a pesar de que eran profetas. En algún momento unos desobedecieron porque siguieron sus instintos. Pero algo más sencillo, es muy terrenal, no crean que están buscando por allá una cosa rara. Ellos necesitaban tener oído, sencillo. ¿Por qué? Porque
no poca cosa iba a suceder. Iban a dejar de escuchar a su maestro, que era el que les hablaba y les decía, Dios me dijo, vamos a hacer esto que Dios nos envió. Dios nos dice que vayamos y hablamos con el rey. Dios dice que todo lo decía. Y él que decía, sí, bueno, vamos, sí, bueno, vamos. Y llegó un momento en su vida en el que le dicen, el maestro que siempre te dice lo que hay que hacer, se lo van a quitar. ¿Qué necesitaba él para poder continuar el llamado que tenía de parte de Dios? Lo primero, pienso yo racionalmente, pues la Biblia creo que nos respalda en esto, es que no había manera de seguir a Dios si no se sabía que era Dios el que estaba hablando. Sencillo. No había manera de saberlo. Y uno se podría quedar maravillado alrededor de toda la descripción que hace la Escritura en este momento, ¿cierto? Porque ellos van caminando, van hablando y de pronto él le dice, si me ves, se te da. Y no solamente lo ves, sino que lo que describe que ves es tremendo. Carros de a caballo. ¿Se imagina usted esperando una señal de parte de Dios? Señor, si me hace esto, sé que eres tú. Y de pronto usted abre los cielos, usted ve torbellinos y ve carros de fuego moviendo aquí para allá. Y dice, ay Señor, me escuchaste. Eso era lo que estaba viviendo Eliseo en ese momento. Pero no es lo que debe llamarnos la atención. Esto será objeto para otro mensaje seguramente, o con otra dirección. Pero vamos a quedarnos con aquello que es lo primero que sale del corazón de Eliseo ante la presencia de lo que le estaba mostrando Dios. Sin ir a sus Biblias, contengan un segundito, trate de recordar qué fue lo que salió de la boca de Eliseo mientras él veía Padre esto. mío, Padre mío. Padre mío, Padre mío. Ante la posible y ya segura ausencia de quien hasta en ese momento era su Señor y su Maestro, porque este era el estatus que tenían los profetas para sus pupilos. Eran Señor, de hecho era como lo llamaban, Señor, se le va el papá, se le va el Señor. Pero se queda Eliseo con una revelación, con todo lo simplista que parezca como está escrito, pero a mi entender, y de eso vamos a hablar hoy, con una revelación que cambia completamente el rumbo de su vida y la nuestra. Porque lo primero que sucede ante el milagro que él estaba observando no es la maravilla. Él no se quedó pensando, ay, mira, el cielo es de color X, ¿cierto? Ay, esos destellos de los torbellinos. Ay, mira ese ángel empujando al otro. Ay, esos como juegan. Ay, mira las centellas que pasaron. Porque seguramente ustedes, que son mucho más detallistas que yo, hubieran considerado todos esos pequeños detalles, ¿cierto? Ay, el color. Ay, como el cielo se abrió y se cerró. Pero lo que marcó la vida de ahí en adelante de Eliseo fue que reconoció que Dios verdaderamente era su Padre. ¿Por qué le decía que esto total cobra gran relevancia y la debe tener? Si no la tenía, la debe tener a partir de este momento, y si ya la tenía, tiene que ser redoblada. Doble porción pida usted de revelación. Porque si algo desde un principio el enemigo, el primer ardid, la primera estratagema que él utilizó, la estrategia que utilizó fue precisamente desmontar el concepto de padre. Si algo que toma lugar en la vida de un ser humano, hombre o mujer, es la figura paternal. No hablo de figura patriarcal para que no vayan a entrar algunos en conflictos aquí de ideologías, ¿ok? Pero también las hay matriarcales. Pero en este caso no vamos a hablar de esa postura patriarcal, pero sí paternal. Porque sin padre no tenemos norte, no hay vida, no hay futuro. Y fue lo primero que sucedió en el jardín del Edén. Lo primero que sucedió a la creación de Dios, hombre y mujer, varón y hembra las creó, dice Génesis. ¿Qué fue lo primero que se les puso en duda a ellos? ¿Recuerdan? Lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo. ¿Y quién era la figura de Dios para ellos? El Padre Creador en todo. ¿Cierto? Yo no sé si ellos estaban muy conscientes de llamarlo padre o no padre, pero sí sabían de que él había tenido que ver
en el hecho de que ellos existieran como seres, como personas. Yo no sé si ellos llegaron a filosofar al respecto o no, pero el hecho es que sí lo reconocían como la figura que los había puesto allí, quienes había dado forma inclusive. Y lo primero que sucede es que la palabra del Creador, en este caso vamos a hablar del Padre, es puesta en duda. Y a la sola mención de que exista posibilidad de duda de quien está llamado a ser el punto de referencia, quien está llamado a ser la persona a imitar, si esa persona a imitar tiene un asombro de duda en lo que diga, en lo que haga, en lo que plantee, lo que diga, haga o plantee va a ser sembrado con duda en la mente de la persona, niño o niña. Cobra gran relevancia, y hoy vamos a hablar de esto, pero no para expresar añoranzas. Ay, ojalá mi papá hubiera sido así. Ay, no hablar de mi papá. Podría decir a alguien, no, que hablen de mi mamá mejor, ¿cierto? Pero no se trata, en este caso, de escoger géneros, pero lo que sí representa a Dios para nosotros, siendo Él nuestro Padre. Y la figura y la veracidad de Dios cuando habla tiene que ser tan real en nuestras vidas, porque es que sin eso no habría identidad de padre e hijo. Y les comparto una pregunta muy reflexiva que puede llegar a ser. ¿Por qué Jesús, por qué Dios no vino como padre y vino como hijo? Construyamos una respuesta así rapidita. Repito la pregunta. ¿Por qué Dios se manifiesta no como Dios, no como Padre, pero se manifiesta como Hijo? Para enseñarnos que el Padre está arriba. ¿Ok? Para enseñarnos cómo ser hijos. Pero yo también creo que es porque es la forma de hacerse igual a nosotros. Porque si Él llega como Padre, llega superior a nosotros, entonces hubiéramos seguido como esa figura por allá lejos. En cambio, cuando Él viene como Hijo, se hace igual a nosotros y nos es como más fácil entender, y Él también vivió lo que nosotros hemos vivido. Ok. ¿Qué te ibas a decir también algo? No, ya reí. Para demostrarnos el amor como Dios. Ok, para manifestar su amor y dejárnoslo saber. Ustedes recuerdan, siempre lo hablamos, la acción de parte de Dios con nosotros como humanidad, como creación, siempre ha sido la restauración de lo que en un principio se dijo y vio Dios que era bueno en gran manera. Y de pronto apareció el diablo en las personas, se manifestó y lo que había sido bueno en gran manera fue desvirtuado y torcido, ¿cierto? Pero Dios siempre anda buscando restaurar. Y lo que se perdió en un principio fue esa figura de esa relación padre y creación o padre e hijo. Fue el hijo el que desobedeció, en este caso su creación, fueron sus hijos los que desobedecieron y fueron sus hijos quienes dudaron de su palabra. Esa fue la primera estrategia que utilizó el enemigo y caló, funcionó. De ahí en adelante el ser humano no ha hecho sino poner en duda la veracidad de lo que Dios ha dicho. Porque apareció alguien que en ese momento dijo, lo que Dios ha dicho. ¿Y quién es Dios? Bueno, Dios quiere recordarnos hoy que Él es nuestro Padre. E indistintamente de las distintas cosas que ustedes y yo hayamos podido ver, evidenciar en nuestras vidas, que hayamos podido darle gloria a Dios por cómo Él se ha manifestado, y podríamos seguramente entrar en lujo de detalles a propósito de escribir en qué momento Él ha actuado y podemos decir, ¡ay, que es en mi Dios! Yo quiero decirle de parte de Dios que con todo lo bonito y lo hermoso que eso significa, no es lo trascendente. Lo trascendente es aquello que evidenció Eliseo cuando se dio cuenta que estaba solo, porque ya estaba solo y necesitaba a alguien en quien confiar. Y el referente que él necesitaba
no era el de cualquiera, no era el del hermano, no era el del amigo, era el del padre. Esa figura que cada vez es más transformada, más subvalorada y más atropellada. Si ustedes y yo tuvimos la bendición de tener un padre, esos que decimos, uy, no, es que con mi papá no habían dos. Qué bendición. Pero si por el contrario, el recuerdo que usted tiene de su papá es, uy, gracias a Dios no habían dos como mi papá. Porque las razones tal vez no eran las más alentadoras. Y con todo lo que eso significa en términos de referentes. Porque recuerde, un papá, nuestro padre, se convierte en nuestro primer referente de la autoridad, pero también del amor de Dios. Por eso Jesús se manifiesta como hijo para restaurar la relación padre e hijo que había sido desbaratada. Y ustedes notarán que en varios momentos es el padre hablándole al hijo. Y los demás no entendían. La escritura nos dice de que estaban allí, pero escucharon fue truenos. Pero no sabían qué era lo que se les había dicho. Salvo alguna excepción, Juan el Bautista, cuando escuchó que decían, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios siempre estuvo buscando la oportunidad de restaurar su figura de padre para que nosotros entendiéramos lo que significaba ser hijos. Por eso, si algo le cuesta al ser humano, es llegar a ser padre. ¿Y qué dice un padre ya con algún tipo de alguna cantidad de años recorridos? ¿Qué le dice una mamá a un hijo o una hija? Así, como cuando la mamá le dicen algo a los hijos. Sí. Hay un dicho que dice, madre una, padre cualquiera. Ok. Sí, o sea, no está restaurada, está muy desvirtuada la figura de Dios y de padre. ¿Qué normalmente dice uno? Cuando usted sea papá, va a entender, ¿cierto? Y cuando nosotros somos hijos y no tenemos hijos todavía, ¿qué pasa con esa expresión? ¿Cierto? Porque yo ¿por qué me voy a preocupar por eso? Yo lo voy a tener. Yo no entiendo. Pero qué cosa curiosa, cuando nos convertimos en padres, recordamos en muchos casos esas palabras que nuestra mamá o nuestro papá decían. Cuando usted sea papá va a entender. Pero resulta que para poder ser papá, primero hay que ser hijo. La relación que Dios quiere restaurar con su creación, en este caso ustedes y nosotros, solamente puede manifestarse si nosotros reconocemos de que tenemos un Padre. Los milagros, las maravillas, las cosas bonitas y hermosas, las bendiciones son una bendición. Gloria a Dios porque llegan a nuestras vidas. Pero si con todas ellas y sin Padre, seríamos los más dignos de misericordia del mundo entero. No serviría de nada tener todas las bendiciones si tuviésemos desconocimiento de quién es nuestro Padre. Y lo primero que toma lugar es que Eliseo dice, ahora tengo papá, Padre mío. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir a propósito de Dios que es nuestro Padre? Esto es un término que utilizamos con mucha frecuencia cuando nos referimos a Dios. Pero necesitamos por 2, por 4, una revelación de que Él es verdaderamente nuestro Padre. Y sobre todo porque podemos y debemos confiar en Él. Si algo debe un hijo hacer, es poder confiar en la figura paternal. Y noten ustedes que desde el principio fue atropellada esa figura, pero ahora a mansalva, ahora es sin disfraz, ahora abiertamente, utilizando un término que aquí hemos repetido de un tiempo para acá con cierta frecuencia, una deconstrucción de lo que es esa figura de padre. Al punto
que hoy por hoy pues, los padres no requieren de ser o estar a las mismas condiciones como las que nosotros concebimos. La Escritura, por ejemplo, dice, varón y hembra los creó. Y hubo un tiempo, la generación de ahora no lo entiende porque no se usa, en el que a las mujeres le decían hembras, ¿cierto? Y eso sonaba para muchos Animal. como si fuera... Pero no, uno no piensa que el hombre era animal porque le dijeran hombre, ¿cierto? O varón, o mi varoncito. ¿Cierto? No tenía nada de malo. Este mami. Hombre y hembra. Varón y hembra los creó Dios. Con el propósito de que se unieran, que fueran una sola carne y que como producto de ellos se continuase extendiendo la creación de Dios. Pero empezaron a aparecer conceptos nuevos. No hay necesidad de padre. Como tú lo decías ahorita ahora, madre no hay sino una, padre puede ser cualquiera. Pero qué equivocados estamos. Padre no puede ser cualquiera. Y es verdad, madre solamente hay una. Ese útero bendecido solamente fue el de la escogida. Pero es que no estamos hablando de la figura del hombre y de la hembra o de la mujer. Estamos hablando de la figura del Padre. Y el Padre, en este caso, ejemplificando a Dios, tiene que ser restaurado en nosotros. Si la referencia que tenemos nosotros de papá es la de nuestro Padre, y oro y clamo a Dios para que nosotros los papás podamos ser figuras de padre, así como debemos ser figuras de esposos, de tíos, de primos, en fin. Pero para los hijos lo que es tan trascendente de que la referencia de papá sea la ideal, no importa qué tan apartados hayamos estado nosotros o aún nuestros padres de eso. Pero Dios no necesita, nosotros necesitamos que esa figura, esa referencia del Padre, de Dios con nosotros, sea restaurada. ¿Saben ustedes algo interesantísimo? Pero además importantísimo. Sin la figura de Dios como Padre restaurada en nosotros, no hay manera de que ustedes y yo podamos ser salvos. Y les voy a decir por qué. Porque para poder ser salvos hay que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo implica de que yo tenga una conciencia de que alguien me engendró. Que soy hija de alguien. Soy hija de alguien. Si yo no tengo conciencia de que soy hijo o hija de alguien, pues yo soy huérfano o huérfana. Y lo primero que vino Dios a hacer en nosotros fue a recordarnos de que tenemos un Padre. Y de pronto para nosotros, y voy a ponerlo en estos términos como muy generales, siendo occidentales es muy complicado tener la visión que, por ejemplo, los orientales tienen del Padre, porque nosotros venimos de, por ejemplo, la Iglesia Católica que hizo, con todo respeto, buscó una madre, entonces estaba la Virgen, bueno, ahí se suple, de alguna manera es como una usurpación, ¿no? Porque pues los católicos tienen su mamá, pues que se llama María. Y hoy en día, por ejemplo, pero por ejemplo para los orientales, por ejemplo, los musulmanes, quien transmite la religión es el padre, no la madre. Quien los enseña a ellos a amar a Alá y a Dios, y ellos son muchos, es el padre, es el que tiene la misión, es el que tiene el papel. Entonces por eso, pues no digamos, por eso y otras razones, ese papel es muy venerado, porque su religión da continuidad en la medida en la que el padre va transmitiendo a los niños y los tiene que educar. Pero aquí, por ejemplo, donde es mi cuerpo, mi decisión, por ejemplo, que bueno, usted no es mujer, entonces usted no puede opinar en el tema de la concepción y en el tema de la vida. Entonces, para nosotros siento que esta parte del mundo incluso se puede complicar un poco más, tener una imagen del Padre secularmente, ¿no? Que Dios a través de su espíritu lo hace, y porque es supremamente importante, pero culturalmente para nosotros pues tiene como esa dificultad, ¿no? Que podamos comprender. Gracias.
totalmente válido y al lugar. Porque es que hacia donde camina socialmente y culturalmente, nuestro entorno inmediato, y cuando hablo de entorno inmediato hablo de geográficamente nuestro país, el continente, porque son conceptos que están siendo traídos y no son nuevos. Eso es importante tenerlo en cuenta. No estamos hablando de que, ay, es que ahora, no, desde siempre. Lo que pasa es que ha pasado por etapas que no vivimos, y como no vivimos, pues no tenemos presentes. Pero siempre la paternidad de Dios ha estado en tela de juicio. Siempre. El enemigo procuró desde un principio que el hombre se considerara huérfano. Es más, tanto éxito ha tenido que algunos prefieren pensar que no hubo un gestor de la vida. Es preferible dejarle eso al azar, al universo, como dicen algunos, pero no atribuírselo a esa figura de Dios como Padre para nosotros. Y cada día piden que sea más reevaluado. Y esperan de nosotros que podamos aceptar el hecho de que el hombre ya no es masculino. El hombre es femenino. Y entonces escucha uno cosas raras y extrañas, y perdóname si hay alguno aquí que piensa distinto, pero pues, como dicen por ahí, se tenía que decir y se va a decir. Pero se habla hoy de mujer con menstruación y sin menstruación. Ah, sí, mujer menstruante. Y espérate un momentico, ¿cómo así? ¿Fue que le pasó el periodo? No, es que nunca lo ha tenido. ¿Y cómo así? Entonces, ¿cómo es mujer? No, es que se siente, se percibe mujer. Pero está al otro lado, ¿no? Igual de aberrante. El hombre, que no le puede decir uno que no tiene menstruación, pero ahí dicen que hombre gestante y hombre no gestante. ¿Y cuál es el hombre gestante? Que Una mujer que se cree hombre, Ajá, que mujer. y entonces obviamente puede gestar Y puede amamantar. y puede amamantar. Entonces ve uno la figura inyectada de estrógenos, no es estrógenos, de hormonas, barbada, embarazado, ok, y amamantando. Y eso es lo que hoy por hoy, si ustedes por las edades veo que no se preocupan por eso y está bien, pero los papás, los que tienen niños pequeños, deberían estar de los pelos Espantados. con lo que la agenda de la televisión, del entretenimiento proponen. Porque imagínense ustedes, para un niño o una niña de 6, 7 años, un programa de televisión donde aparezca un hombre gestante con barba, dándole seno a un niño o una niña, pierno y peludo, porque ya las hormonas así los ponen, y que llegue o que se busque y se pretende encontrar un punto donde diga, eso está normal. Y pareciera que, ay, sí, es que los tiempos cambian, no, es que nosotros no podemos quedarnos en el pasado. ¡Ojo! Lo mismo está sucediendo al interior de la iglesia. Quieren deconstruir el concepto de Dios Padre como nosotros, porque cuando lo logren, esta es su intención, cuando lo logren, habrá caído la creación de Dios como creación. No va a pasar, porque siempre existiremos, por misericordia de Dios, un grupo selecto, unos escogidos, un remanente, que permanezca fiel al concepto de Dios como Padre, del que quieren borrar cualquier vestigio. Todo lo que sea patriarcado tiene que ser quitado y eliminado. Y entonces hablan de una religión patriarcal y hablan de una sociedad patriarcal. Y la gente incauta cae fácilmente en este discurso. Pero, y por eso decía que es totalmente contradictorio,
pero se identifican algunos como cristianos. Algunos creen que pueden ser cristianos con una postura progresista. E insisto sobre esto. Porque nos dio la palabra. Gloria a Dios. Mire qué sencillo que es. Y qué bendición haber tenido en algún momento de la vida una figura paternal, fuese biológico o no, que nos dijese en su momento, o que hubiese aplicado lo que la Escritura dice. Instruye al niño en el camino de Dios, y aun cuando sea grande, No se no se va a apartará de apartar. él. Seguramente nosotros hemos pasado por momentos en los que, yo ni me acordaba que me habían leído las Escrituras alguna vez en mi vida. Hago una pausa. Yo recuerdo en la casa paterna, enfrente habían unos señores que yo no recuerdo extranjeros. Y estoy hablando de tal vez 5 o 6 años. Me alcanza la memoria hasta allí más o menos. Y yo recuerdo que nos invitaban a su casa y iba uno a jugar y le daban bananas. Eso era lo que uno quería ir a hacer, a que le daban bananas. Pero tengo memoria todavía de que en algún momento nos sentaban, y yo asocio por memoria, hay momentos de estudio de la palabra y compartían la palabra. Y yo le doy gloria a Dios si en medio de tanta cosa rara la palabra fue sembrada. Yo creo ahora que así como ustedes, nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero qué bendición haber encontrado o haber sido usado como un privilegiado de que alguien llegara y sembrara en nosotros palabra de Dios. Porque tarde o temprano, no importa qué tanto uno haya ido o haya venido y haya vuelto, esa palabra va a dar frutos. Si nosotros nos detuviésemos a pensar en qué momento de mi vida la palabra dio frutos, yo diría, pero perdí un poco de años. Y Señor, y no me quiero ni acordar de lo que hice durante ese tiempo. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que la palabra en su momento dio los frutos que tenía que dar. Eso es lo que hace un padre. Y para que nosotros no dependiéramos de una figura referente como hombre, si fue buen papá o no buen papá. Hoy la pretensión, parte de la pretensión del mensaje, es que no solamente reconozcamos a Dios como nuestro Padre, pero que sea restaurado en nosotros aún los recuerdos de aquella figura paternal que no sabemos si fue la ideal, no sabemos si era la acertada, no sabemos si fue la mejor, y gloria a Dios si fue muy buena, pero no importa que tan buena haya sido, no se equipara, no se acerca ni de poquito a la figura de Dios en nosotros. Tan es así que Jesús, yéndose, le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque el que iba a venir era el que nos iba a convencer de que efectivamente no estábamos huérfanos, de que teníamos un Padre y que podíamos creerle y que necesitábamos creerle para poder sabernos y entendernos hijos. Si ustedes y yo no entendemos lo que significa ser hijos de Dios, no entendemos lo que es ser salvos. Es así de sencillo. O sea, no estamos hablando de yo escojo una figura de papá que me agrade o no me agrade. Es que necesitamos entender la figura de Dios como Padre nuestro. Lo demás es todo periférico. Los milagros son las bendiciones. Las pruebas son también las bendiciones. Pero eso no es lo importante. Lo importante y lo trascendente es que nosotros recordemos que tenemos un Padre. Que Él es nuestro Padre. Y que en Él podemos y debemos confiar. A pesar de lo que la gente nos diga. Y a pesar de el papá que se haya tenido, porque se dan muchas las circunstancias en que una persona no puede creer en Dios porque tuvo un papá cruel, un papá mentiroso, un papá abusivo, un papá no modelo, pero cuando se viene a la cruz se entrega todo eso y dice la palabra de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, allí viene también la restauración y el perdón por ese papá, porque si ese papá hizo eso, él está repitiendo una historia. Él está repitiendo cosas que su papá a su vez hizo con él. Entonces,
que uno da de lo que a uno le dieron. Y es importante entender, porque hay gente que le cuesta mucho entender a Dios Padre. A mí me costó mucho tiempo, y no porque haya tenido un papá malo, no era el más bueno, pero a mí me costó mucho tiempo porque a mí la iglesia me enseñó que era un Dios cruel y castigador. Entonces, cuando se lee el Antiguo Testamento, se va a entender por qué Dios hacía lo que hacía. Entonces, viene esa restauración de esa relación que uno tuvo con el papá que le engendró. Y esas cosas pasan, entonces ya Dios permite que uno mire a ese papá con amor. Es que tan equivocado está como yo puedo estar equivocada como mamá. Sí, entonces es importante, muy valioso, restaurar la imagen, la imagen que se debe tener de Dios, pero no a través del papá que tenemos en la tierra. El papá es un hombre como uno mismo, que se equivoca, que comete errores, que hace lo malo. Bueno, ahí está Dios y una cruz. Lo importante es la cruz, lo que sucedió en la cruz. Allí se debe quedar todo eso. Y Dios nos llama a perdonar para que haya una restauración. Cuando hay ese perdón con ese papá terrenal, hay una mirada de Dios Padre de una forma súper especial y llena de bendición. Miren ustedes, una podría quedar con una frase que es muy estereotipada, ¿no? No, es que ese fue el papá que me tocó. ¿Cierto? Pues ante eso es casi que pues, no podemos hacer nada. Pero el padre que nos tocó, les tengo una noticia, no es nuestro padre. Uy, parece una novela mexicana. Total. ¿Cómo así? Eso no es Guadalupe. Ese no es mi papá. No, Guadalupe. No, Lupita. Tenemos un padre que está dispuesto a dar todo lo que tiene por nosotros. Si el padre que usted recuerda es un padre carente de amor, de detalles, duro, cruel, no porque fuese malo, porque era pecador como lo fuimos o como lo somos todos. Y esa es la figura que tenemos nosotros asociada al papá. Pues Dios quiere decirnos, ese no es nuestro padre. Estamos en el final de la novela. Cuando todos se dan cuenta Que ese no es el papá. que ese no es el papá. Y entonces, ¿quién es? Todos los televidentes saben de que van a salir con una bomba de noticias. Los únicos que no saben son los actores. Mentira, ellos sí lo saben. Pero algo parecido emula a Dios, dándonos a entender que no importa qué tan bueno haya sido nuestro papá, o que no importa qué tan malo haya sido nuestro papá, qué tan ignorante haya sido, qué tan supuesto inteligente sea o haya sido. Él no es nuestro padre. Porque como estamos hablándole, aquel que siempre está dispuesto ahora en nosotros, que la Escritura nos dice que es la nueva criatura. Les cuento un detalle, un secreto. En esa nueva criatura, ningún papá terrenal ha tenido absolutamente nada que ver ni que hacer. Y esposo del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿por qué Dios nosotros necesitamos reconocer la figura de Dios Padre? Porque es que el Padre es el que provee, el Padre es el que sana, el Padre es el que cuida, el Padre es el que da techo, el Padre es el que alimenta, el Padre lo es todo, el Padre es el que da la vida. Si nosotros no tenemos claro qué es la figura, cuál debe ser la figura de Padre en nosotros, seguramente nos vamos a caminar por la vida dándonos tumbos. Y entonces algunos necesitarán ir al psicólogo 800 veces para restaurar esa figura de padre, madre, porque, ay, no, es que yo tuve tantos faltantes, ¿cierto? Ay, pobrecito yo, o pobrecita yo. Y va de psicólogo en psicólogo, cuando todo, como lo decía Alejandro ahora, es, aquí está dicho, ¿quién es tu papá? Aquí dice, ¿quién es tu padre? Con prueba de ADN si quiere. Y no lo chuzan. No tienen que chuzarlo.
pero le garantizan que el que dice que es su papá verdaderamente lo es. Necesitamos volver a creer que hay un referente de padre que nos libera, que nos sana, que nos quiere poner en lugares celestiales, como dijo el Señor Jesús, que estaba preparando para nosotros. Hola, ¿cómo estás? Ya te amo. Es el momento de desconectarnos de nuestra herencia paternal en este caso, pero asóciala también con su mamá. Porque alguien podrá decir, ay, sí, mi papá sí que me lo cambien. ¿Cierto? Esa figura de papá sí que me lo cambien, pero la de mi mamá no me la toquen. Porque ¿qué nos enseñaron? Y retomo lo que tú decías ahora. ¿Qué nos enseñaron? Que la madre es sagrada. El papá puede ser cualquiera. Pero aquí la figura es paternal. ¿Quién es nuestro creador? ¿Y qué requiere de ser erradicado y sembrado de nosotros? Porque mal haríamos simplemente en sacar el patriarcado para ahora fundamentar el matriarcado. Y alguien diría, y eso existe mucho más de lo que ustedes y yo podemos imaginarnos. De hecho, en nuestro contexto colombiano hay una población que culturalmente es bastante matriarcal. Y son quienes por tradición asociamos con progreso. Y lo digo no porque sea malo, sino porque así es. La cultura paisa es bastante matriarcal. Es lo que la mamá diga, y como lo diga, y como lo enseñe. Y gloria a Dios por quienes han hecho la tarea bien. Pero no importa que tan bien la hayan hecho, nunca van a reemplazar la figura de Dios como Padre, que es la que nosotros debemos y queremos y nos conviene seguir. Llega el momento en nuestras vidas en el que tenemos que descascararnos, hacer un peeling espiritual, si usted quiere llamarlo así. Es hora de que se nos cambie la piel a propósito de la herencia que recibimos, del referente que teníamos o tuvimos de nuestros padres. Porque si no estaríamos a toda hora recordando las heridas que nos causaron. Y seguramente nos quitábamos la venda para decir, ay, mire cómo me lastimaron. Y vuelve y se la tapa para poderla mostrar algún día, otra vez. Resulta que el Padre que la Escritura nos muestra es un Padre que viene a cambiar absolutamente todo lo que alguien hubiese hecho con la mejor de las intenciones. Pero es el momento de restaurarnos. Y miren qué fácil, abro comillas, pero creo que es fácil. La Escritura es mucho más fácil de lo que nos han hecho creer, porque es simplemente leer y obedecer. En la mayoría de los casos ni siquiera se debe entender, simplemente se obedece. Y Dios dice que cuando lo recibimos a Él como Padre, nosotros nos convertimos en sus hijos. Jesús, unigénito primero, luego primogénito, y luego ahora es el primero de nosotros. Pero no fue el único. Miren, es importante que ustedes tengan claros estos conceptos, dos conceptos. Jesús, el unigénito, y Jesús, el primogénito. Porque si es unigénito, uno para de contar y no hay nada que hacer. Pero cuando se convierte en primogénito, hace que todos y cada uno de nosotros nos llamemos también como Él, hermanos, hijos de Dios. Y si hijos, dice la Escritura también que herederos, coherederos con Dios. Entonces, cobra relevancia el que podamos clarificar la figura de Dios como Padre en nuestras vidas, por supuesto que sí. Es el momento de que la sanidad que tal vez usted no identifica, o alguno cercano a usted, porque la palabra puede servirnos a nosotros, pero también para otros. Primero para nosotros, recuerden, pero para otros también. ¿Hasta qué punto ese recuerdo de ese faltante de papá, o ese sobrante de papá, todavía sigue persiguiéndolo o persiguiéndola? Y asocia su bienestar ahora con todo lo que le faltó aprender en un principio. Ay, si yo hubiera tenido un papá distinto. Ay, si yo hubiera tenido un papá
Y ahora Dios te da la oportunidad de decir, yo soy tu padre, hijo. Y que todo el mundo pueda escuchar como escuchó Jesús. Este es mi hijo amado, en cuál o en quién tengo complacencia. ¿Saben quién puede decir eso de ustedes? De cualquiera de ustedes o de nosotros. Dios. Nadie más. Y es muy probable de que no muchos tampoco escuchen la voz. O escuchen que sonó algo, pero no saben qué dijo. Bueno, Dios nos dice y nos recuerda a nosotros. Somos sus hijos, somos sus amados, en los que Él ha tenido y tiene complacencia. Ya no se mire en el espejo convencional que usted tiene en su habitación. Busque el espejo espiritual del que habla la Escritura, en el que cuando nos vemos reflejados, dice la Escritura, que solamente vemos gloria tras gloria tras gloria. Reflejado, porque eso es lo que tiene que pasar cuando nos vemos en el espejo espiritual. ¿Quién es Él en nosotros? Miren ustedes, con esto voy cerrando, que el tema de identidad, de saber quiénes somos, es trascendente, es fundamental. Debería ser enseñado, recontraenseñado y vuelto a enseñar, porque se nos olvida. Y máxime con esta sociedad empujando por todo lado, dándonos a entender que la figura de padre que tenemos no es la acertada, ni es la que debe existir. Y eso es bien diabólico, precisamente para meternos en la mente de que que la base de todo es Dios Padre. Porque cuando, y es lo que está metiendo todo este progresismo en la sociedad, en la mente de los niños y todo, de quitar la figura tanto masculina como paterna. Porque se busca deconstruir. Nosotros no sabemos y seguramente no lo vamos a ver si algún día el ser humano llega a intentar crear vida no como lo conocemos. Yo pienso que eso no se va a dar, pero los intentos están siendo dirigidos de una manera que ustedes no se imaginan. El cómo transhumanizar la creación para que cada vez dependa menos de un creador. Y eso significa, si no hay creador, no hay padre. Si no hay padre, misericordia tendría que caer sobre todos, pero sobre nosotros ya cayó. Amén. Cuando usted se arrodille, se siente o se acueste a meditar con Dios, recuérdele y recuérdese que la figura de padre que ustedes y yo tenemos no es la de nuestro papá biológico. Con todo lo buena persona que pudo haber sido, pero la figura de padre es una de las que nosotros deberíamos poder sacar pecho y sentirnos supremamente, en el buen sentido de la palabra, orgullosos. Porque tenemos un padre que no cualquiera conoce que es su padre, o que no cualquiera sabe que es su padre. Eso fue lo que pasó con Eliseo. Y de ahí en adelante, ese salió repartiendo manta para arriba y manta para abajo, separando el Jordán. Todo el mundo quedó, pero ¿por qué? Porque antes de que recibiese cualquier cosa, lo primero que recibió en su corazón era que tenía padre. Y dijo, Padre mío, Padre mío. Él no dijo, uy, un Ferrari volando. Uy, qué caballo tan bonito. Uy, qué. No. Pero después de que reconoció que era su padre, Dios ratificó el llamamiento que él tenía. Tal vez lo que necesitamos, ya no sabemos hijos, pero a veces no tenemos claro por qué es que somos llamados hijos de Dios. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que la Escritura, y con eso cierro, dice que a todo el que le recibió, le fue dado potestad, ¿para qué? Para ser hechos hijos de Dios. No es poca cosa reconocer a Dios como nuestro Padre. Por favor, medítenlo, meditémoslo, orémoslo y reflexionemos al respecto.
Y ahí vamos a darnos cuenta de que si Dios es con nosotros, por nosotros y en nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias porque hay cosas que vemos y tal vez no entendemos, o cosas que entendemos pero no vemos, Señor. Pero aquello que sí nos conviene que entendamos y que sepamos es que tú eres nuestro Padre, Señor. Fuimos engendrados no de simiente humana, Señor, sino por tu Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el que nos ha dado vida a nosotros y por el cual podemos llamarnos hijos tuyos, Señor. Recuérdanos cada vez, Señor, que tú eres nuestro Padre, que contigo lo tenemos todo, Señor, que a ti podemos acercarnos, que tu figura y tu referente es la que debemos tener por encima de cuál haya sido nuestro recuerdo de nuestro papá o aún de nuestra mamá. Perdónanos si hemos puesto nuestros ojos de manera equivocada en ese faltante biológico, emocional o sentimental que significó nuestro papá. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a reconocer cada vez más de que eres tú la figura que nosotros debemos seguir. Eres tú la figura que nos conviene seguir. Además, eres tú la única figura que puede decir de nosotros que somos tus hijos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.